Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludamos con mucho entusiasmo en esta mañana de viernes. Hoy es viernes y les saludamos aquí todo este equipo de trabajo en México y en los Estados Unidos para llevarles a ustedes esta primera emisión de Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de nuestro sitio, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Deezer, en Amazon, en Google, en Apple, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana de Radio y Televisión. A nombre de todos, les saludo y estamos listos, como todas las mañanas, para llevarles por el mundo de la información. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, quiero empezar con decirles que el día de ayer habló en un foro digital el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, y se le fue con todo, absolutamente con todo, a el presidente de México sin mencionarlo, como suelen hacer los políticos. Habló de una ola de gobiernos populistas e ineptos que están gobernando en América Latina, que el manejo pandémico fue catastrófico. Habló descalificando a los gobiernos que en América Latina, dice, en lo general, están llevando a los países a la debacle. Y ahí, por supuesto, que hacía referencia, eran tirios y troyanos, ¿no? Y tomó el caso latinoamericano para hablar justamente de México, descalificando a México. Es muy interesante, ahorita lo estaba platicando mucho con mi hijo, es muy interesante ver cómo un hombre como Ernesto Zedillo, que es un hombre muy, muy ortodoxo y muy respetuoso de su investidura cuando fue presidente de México, ahora como expresidente, opina con mucha discreción y opina con mucha, ¿cómo diría yo? Muy equilibrado en sus opiniones. Y aquí realmente se le fue con todo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablando de populismo, hablando de ineptitud, de ignorancia y, claro, de manipulación. Todo en un marco de la ineficacia de gobiernos latinoamericanos, y ahí pues cabe perfectamente bien todo lo que en estos últimos años se ha venido hablando del presidente hoy de nuestro país. Quiero nada más decir que para los detractores, porque van a venir detractores después de esta declaración, yo vi cómo el presidente de México, Ernesto Zedillo, tomó al país quebrado. La situación de México después de Salinas era de quiebra. El país estaba destrozado, quebrado, y cuando hablen de la herencia del Fobaproa, es que no le quedaba mucho como alternativa al entonces presidente Zedillo ante un estado de indefensión. No teníamos un clavo en la bolsa, los mexicanos. Por otra parte, el Senado aprobó en lo general y en lo particular el decreto que permitirá a funcionarios públicos y al propio presidente hacer lo que se les pegue la gana ante la revocación del mandato. En ello tuercen la ley y una serie de principios que se hicieron regla y luego ley en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora el Senado mexicano le da apertura total al presidente López Obrador y a su gente para que manejen la información y la comunicación de la revocación y de sus obras previo a este proceso del próximo 10 de abril. Y esto es un absoluto abuso. Miren, para todas las personas que dicen no votemos, yo les quiero decir, la democracia se ejerce cuando hay condiciones para que haya democracia, y se ejerce con más intención, mucho mayor, cuando la democracia vive tiempos y atmósferas adversas. México está enfrentando un momento de adversidad absoluta en nuestro ambiente político. Ahora es cuando se tiene que demostrar que la democracia es un ejercicio
regular en México y por lo mismo, ahora que todos los expertos hablan de que la revocación es una payasada, yo les digo sí lo es, pero hay 96 millones de boletas electorales que están esperándote para que vayas y abrumadoramente rechaces a este presidente. Algunas reacciones se dan en el propio Senado. Oigan. ¿Qué manera tan irresponsable de dejarse presionar para evitar el voto de la oposición? Estos llamados a la intolerancia, a estar radicales contra la oposición, a aplastar a la oposición, a nadie le sirve. No va a poder construir absolutamente nada para el país. Por lo tanto, le pido, Presidenta, con todo respeto, regresar la gobernabilidad. Lo único que pido es el mismo comportamiento que ayer, Presidenta. Hubo una extraordinaria laxitud. Lo que sorprende es el discurso autoritario de los compañeros de la mayoría. Y no voy de acuerdo con Osorio Chong, no es un ataque a los partidos políticos, esta decisión, no. Es un ataque al país, a la sociedad mexicana. Aquí Osorio Chong y todos consideran a sus partidos políticos, pero no. Esto es una afrenta a ti, a mí, a todos los que pensábamos que vivíamos en un país de democracia. El darle un permiso a Morena y a su presidente para hacer lo que se les pegue la gana y oficializar la propaganda justo antes de la definición de un proceso de selección. En este caso vamos a seleccionar si queremos que se quede o si le perdimos la confianza al presidente. Y no tendría por qué hablar y desde el Senado se le aprueba. Entonces, otra vez refuerzo mi postura. Ahora más que nunca, ante condiciones más adversas que nunca, es cuando, como nunca, tenemos que defender nuestra democracia acudiendo a las urnas y demostrando que los mexicanos no solamente ejercemos la democracia cuando se nos pone de frente y nos permite, no, hay que buscarla y luchar por ella. Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto a pocas horas de haber sido avalado por el Senado, por lo que hoy entra en vigor. Fíjense nada más la rapidez con la que se le da a este hombre impunidad. Díganme ustedes si vamos a aguantar esto otros 3 años. Díganmelo ustedes y respóndanse sobre lo que les recomiendan informadores y pensadores y periodistas y opinadores sobre que no vayamos a votar. Si todos estuviéramos orientando a que los mexicanos adquiramos la conciencia y votemos en tiempos de adversidad, otro gallo nos cantara. Uno estamos remando para un lado, otros están remando para otro. Y el país en medio de estos vaivenes. El Instituto Nacional Electoral canalizará a la Contraloría Interna del Congreso de Tamaulipas y a la Auditoría Superior de ese estado las acusaciones en contra de un diputado y 3 alcaldes de Morena que se presume recibieron beneficios del empresario Sergio Carmona ligado al huachicol. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal revocó la sentencia del Tribunal Local de Tamaulipas sobre la precandidatura única de Américo Villarreal en Morena para el gobierno tamaulipeco. Da 3 días para que de forma exhaustiva se revisen argumentos y legalidad ante la inconformidad de otra aspirante dentro de Morena que se llama Maqui Ortiz. Y Maqui Ortiz lo que postula es que no puede ser que haya una candidatura con Américo Villarreal y nada más. Descartan antes de que pueda haber un proceso de selección interna. En el corte más reciente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se recibieron 11,600 proyectos que buscan materializarse frente a un presupuesto participativo, entiéndase, socializado en el 2022. Y con ello, pues también Claudia Sheinbaum está haciendo su luchita en estos momentos previos a la ratificación para dar a conocer tantos y tantos proyectos que hay para una deteriorada Ciudad de México, depauperada Ciudad de México, triste, llena de baches Ciudad de México. La subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados se declaró formalmente instalada
para analizar en los próximos días 16 demandas de juicio político, destacando las interpuestas en contra de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Hay otras que se le están lanzando a quien, al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el operador electoral del instituto, a Ciro Murayama, y con ello, hay otras, ¿no? Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, hay varios, pero el hecho es que son 16 demandas. Ahora, la mayoría, el señor Gertz Manero acudió al Senado a defender su dicho, y lo que dice Gertz Manero es que él tiene el derecho de defender a su familia, porque si no sabe defender a su familia, entonces tampoco sabría defender al país. Yo le pregunto al señor Gertz Manero, ¿de verdad crees que la esposa de tu hermano Federico mató a tu hermano por omisión? ¿De verdad lo crees? Eres un miserable, eso es lo que eres, fiscal general. La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite embargar el salario a los trabajadores para evitar que los créditos de nómina que otorgan algunas instituciones financieras se conviertan en cartera vencida. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador tiene un salario y sobre ese salario se pide un crédito, y sobre las obligaciones al crédito se les descuenta directo del salario sin que el trabajador meta la mano. Pero aquí hay una condición. En algunos lugares, como en México, los créditos van primero a los intereses que se generan por el crédito, y largo tiempo después empiezan a atacar al capital. En otras palabras, es una nueva tienda de raya lo que se ha establecido aquí. Susana Prieto, legisladora de Morena, sostuvo que la reforma no legitima los intereses de los trabajadores, sino los intereses de los banqueros y de los agiotistas. Si lo seguimos defendiendo así, los vamos a llevar directo a suicidarse cuando no puedan pagar las deudas que contraigan con los banqueros. Esta abogada laboral reveló que el voto a favor de una moción suspensiva presentada por el PAN para regresar la minuta a comisiones a fin de ampliar su análisis ocasionó molestia entre sus correligionarios en Morena, que lo que quieren es favorecer a quien emite el crédito y no al trabajador. ¿A dónde pretendemos llevar a la clase trabajadora de este país si no hacemos nuestro trabajo en conciencia, a verdad sabida y de toda buena fe guardada? Ken Salazar, en otros temas, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, asegura que la Unión Americana espera que los problemas alrededor de permisos y contratos en el sector energético mexicano se resuelvan, porque de lo contrario, los inversionistas norteamericanos ya no van a confiar en México. Y ahora sí, Ken Salazar se pone duro porque finalmente es embajador de los Estados Unidos en México. Y habla así. But we still have the building together. And so we need to work through some really tough issues. One of them has to do with contracts and permits, and we're pushing resolution of those things. Hopefully there will be some resolution of that, because otherwise you can't have confidence in investment in Mexico. Dice, tenemos que ver la solución a los contratos y a los permisos que se han otorgado para operar en energías en México, porque de otra manera, si esto no se resuelve, entonces Estados Unidos perderá confianza en nuestro socio comercial. Sobre la reforma eléctrica, Ken Salazar asegura que espera que el producto final apoye la integración de América del Norte. Óiganlo cómo lo dice. So my role as ambassador is to represent the United States and to carry out President Biden's wishes. And the way we view the energy, electricity reform challenges is we have to resolve it in a way that it supports the vision of the United States of America. And that's... Dice, nosotros tenemos que ver como representantes de los Estados Unidos, cómo hacemos que los deseos que nos da como orden el presidente Biden se realicen.
los retos que se tienen sobre la reforma eléctrica en México, lo tenemos que resolver de manera que apoye la visión que desde los Estados Unidos se tiene. Ahora, ¿cuál es la visión? Pues es la visión de un libre mercado y una libre competencia, a diferencia de lo que se está proponiendo en la ley eléctrica de López Obrador. México redujo sustancialmente las exportaciones de crudo, lo que provocó que en enero pasado Pemex disminuyera estas exportaciones para destinar el crudo al Sistema Nacional de Refinación y bajar, esto es lo que pretenden, la dependencia de combustibles ya elaborados, refinados. En enero exportó apenas 832,000 barriles diarios, la menor cifra desde que se tiene registro, según el último reporte de los indicadores petroleros. Las exportaciones de enero cayeron 19.7% respecto al mes de diciembre, cuando Pemex comercializó 1,037,000 barriles, y así el valor en ventas al exterior en el primer mes del año fueron de $1,954 millones en contra de 2,173 del mes previo. Y con estas políticas todavía el presidente quiere subsidiar el IEPS y los hoyos fiscales que esto va a dejar, y los hoyos presupuestales en el presupuesto de egresos de la Federación. Va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Aeroméxico concluyó su proceso de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Ahora está valorada en $2,560 millones. Fíjense nada más lo que vale la empresa. O sea, empieza de casi nada, Y de ahí Apollo Global Management, que está al frente del financiamiento, conservará el 22.4% de la aerolínea. Delta Airlines tendrá el 20% de la aerolínea. Inversionistas mexicanos el 4.1% de las acciones. Y todo lo demás restante se distribuirá entre nuevos inversionistas y también acreedores en lo que fue la reestructura por la ley de quiebras del capítulo 11 de los Estados Unidos. Para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, iba a decir internacional, pero ustedes si quieren pónganle así, yo no lo veo, que se inaugura tan lejos como el próximo lunes. Los pasajeros de la zona metropolitana del Valle de México, dependiendo de dónde estén, van a tener que hacer entre 50 minutos hasta 3 horas para llegar al aeropuerto. Y con ello, las obras de conectividad con el aeropuerto Felipe Ángeles todavía no están, ni siquiera ahorita están en fase de accidentes, ¿no? Ante la premura. Y ahora les cuento, porque el presidente le va a poner limitaciones al aeropuerto Benito Juárez para que las siguientes operaciones que se busquen de vuelos nuevos ya tengan que ser forzosamente del aeropuerto del Estado de México, el Felipe Ángeles. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. A partir de ya, el aeropuerto Felipe Ángeles va a recibir las nuevas rutas y las nuevas frecuencias de lo que las aerolíneas soliciten. Ya no va a ser el aeropuerto Benito Juárez. Y es una decisión ya tomada. O sea, oigan. Bueno, ya se tomó una decisión para que no se sigan otorgando más vuelos o permisos para vuelos, movimientos, vamos a decir, extras, o se sigue incrementando la operación del actual aeropuerto. Todo lo que implique incremento ya tiene que atenderse en el aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, es así de fácil, ¿no? Por decreto. Acuérdense que no puede haber traslape entre las operaciones de uno y de otro aeropuerto. Entonces, cuando esté operando, no va a poder, y al revés. En lugar de ser compensatorios, son supletorios, y uno suple al otro. Y no sé cómo francamente no sé cómo le van a hacer. Proyectos turísticos como el Tren Maya o el de las Islas Marías van a ser comercializados por la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco.
Esto lo informa su líder, Héctor Tejada. Hasta este momento no sé a qué se refieran y pues es lo primero que surge y pues se los tengo que comunicar, ¿no? Casi 30% de los empresarios mexicanos consideran que la inflación es el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento, según un último reporte de economías regionales del Banco de México, correspondiente al periodo octubre-diciembre del 2021. Ahora que la inflación se pensaba iba a ser de un cierto rango, más o menos arriba del 4%, 4.3, 4.4, después viene la guerra en Ucrania por parte de Rusia y los factores inflacionarios se van para arriba otra vez. La intensa fiscalización del SAT detonó 59.562 adeudos fiscales en enero, cifra 222% mayor que el mes anterior en el 2021. Esto significa, así para traducirlo, que ante tiempos difíciles el SAT se va a poner más duro con el contribuyente. Y hasta ahí. Es una respuesta lamentable, indigna, el lenguaje empleado por el jefe del Estado mexicano, según dice Leopoldo López, coordinador de la Subcomisión de Derechos Humanos del Europarlamento, o sea, el Parlamento Europeo, miembro de la delegación española del Partido Popular, al referirse a la respuesta que Andrés Manuel López Obrador dio a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 10 de marzo que alertara sobre el grave peligro que enfrenta la prensa mexicana. Este Leopoldo López es padre del disidente Leopoldo López, que fue llevado hasta la cárcel en Venezuela por ser disidente del señor Nicolás Maduro. Andrés Manuel López Obrador minimizó las descalificaciones de Leopoldo López y reveló que el documento que difundieron los diputados de Europa fue modificado, asegurando que en el borrador se le culpaba de las desapariciones, de los asesinatos y se le vinculaba con la delincuencia organizada. Leopoldo López. Hasta me dio risa porque, pues, ¿quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre, soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? El convenio entre México y Europa, la Unión Europea, no es un convenio solamente económico, es un convenio económico y político. Y si se ven condiciones adversas en lo político en un país con quien estás comerciando, la Unión Europea reacciona. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia suavizó la sentencia que hubiera restaurado la obligación de los noticieros de radio y televisión de diferenciar entre opinión e información, para dejarla como una declaración que no tendrá efectos concretos. En otras palabras, se echó el grito y yo tenía como informador que decir, esto que estoy diciendo, lo estoy leyendo, es noticia. Y esto que ahora se me ocurre, porque estoy pensando, esto es opinión. Y tendría yo que haber dicho, esto es noticia y esto es opinión. Ahora esto pues pasa a un segundo plano y aparentemente ya no será necesario hacer la aclaración entre una y otra aseveraciones. Reunido con senadores, Alejandro Gertz, fiscal general de la República, defendió su derecho a buscar justicia por la muerte de su hermano Federico. Entonces defiende su dicho de que está atacando a la familia de Federico porque muere Federico a los casi 90 años por negligencia de la familia de una mujer que vivió 50 años con Federico, que no estaban casados, pero díganme ustedes si no tiene, todo el derecho esa familia de decir, hombre, hicimos todo menos matarlo, ¿no? Y menos por no haberlo atendido. Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez Calderón, celebró el cambio a un juez federal en el caso del exgobernador de Nuevo León. Explicó que ve influyentismo y venganza en la justicia estatal. Opinó que ahora habrá mayor objetividad en el análisis
sobre la supuesta judicialización del delito de abuso de autoridad, afirmó que aún no se le ha notificado. En otro tema, el de Sandra Cuevas, fue vinculada a proceso por presuntas agresiones en contra de 2 policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Seguirá suspendida como titular de la alcaldía Cuauhtémoc y, aunque es vinculada a proceso, esto lo podrá enfrentar en libertad. Sandra Cuevas reacciona de esta manera. Estoy preparada para una vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo, porque esto es claramente una persecución política. Al salir de la audiencia, Cuevas dijo que confía en la justicia mexicana y, está recibiendo toda la caballería de la Cuarta Transformación. Nelson Toledo, por si les interesa, hermano de Mauricio Toledo Estepillo, exdelegado de Coyoacán, fue vinculado a proceso por posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito. El ex servidor público fue detenido el 11 de marzo en Coyoacán y continuará en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Una mujer de 69 años y 2 nietas menores de edad fueron asesinadas en una casa en el poblado de San Lorenzo, Cuauhtenco, municipio mexiquense de Sinacantepec, y siguen este tipo de delitos sin que haya una mínima aclaración a los mismos. El gobierno zacatecano afirmó que ya inició una estrategia para que desplazados que huyeron de la narcoviolencia en el municipio de Jerez desde finales del 2020 puedan regresar a sus comunidades sin miedo a ser agredidos por grupos criminales, pero no dicen cómo le van a hacer, nada más los están tratando de jalar. Fíjense, pueblos completos que abandonan sus lugares por el amago de la criminalidad y la autoridad no hace nada. Un tribunal constitucional peruano aprobó un recurso legal que excarcelará al expresidente Alberto Fujimori a sus 83 años, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. ¿Quién lo viera y quién lo vio? Y yo lo vi. Yo recuerdo haber entrevistado a Alberto Fujimori en Guadalajara. Bueno, lo entrevisté también en Bariloche. La arrogancia de este hombre. Esta infranqueable mirada que tenía. Esta idea implacable del ejercicio del poder. Hoy envejecido, vencido, encarcelado, hoy que es excarcelado en una silla de ruedas. ¡Qué bárbaro! Somos nada los seres humanos, nada para que no nos la creamos cuando estamos arriba. Joe Biden hablará hoy con el presidente de China, con Xi Jinping, según informa Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Dice que van a conversar sobre la relación bilateral y, por supuesto, la guerra que Rusia le declara a Ucrania. El acercamiento se da en momentos en que Washington presiona a Pekín para que no respalde a Rusia en la invasión a Ucrania. Tras calificarlo como criminal de guerra, Joe Biden llamó a Vladimir Putin dictador, asesino y matón puro. En conversación con Michel Martin, primer ministro de Irlanda, denunció la brutalidad del presidente ruso por la invasión inmoral a Ucrania. Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, respaldó los comentarios del presidente. Vladimir Putin podría amenazar con usar armas nucleares contra Occidente si continúa la fuerte resistencia de Ucrania a la invasión, según un nuevo análisis de la Agencia de Inteligencia de la Defensa en el Pentágono. Y empieza la presión porque el tiempo pasa y Rusia no depone su actitud, o sea, Vladimir Putin no depone su actitud. Incluso el actor y exgobernador de California, el austríaco estadounidense Arnold Schwarzenegger, urgió a Vladimir Putin a que pare esta guerra, lo dijo así. You started this war. You are leading this war. You can stop this war. Because of its brutality, Russia is now isolated from the society of nations. Dice, tú empezaste esta guerra. Tú estás al frente de esta guerra. Tú puedes parar esta guerra. Y por esa brutalidad, Rusia hoy está aislada de la sociedad de las naciones, le dice Arnold Schwarzenegger
en un lenguaje fuerte. Quiero decirles que Vladimir Putin tiene pocas personas que sigue en sus redes sociales, en Twitter. Una de las pocas, un puñado de personas que sigue es a Schwarzenegger, justamente a este hombre de I'll be back. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos determinó que por la invasión rusa a ciudadanos ucranianos no se aplicará el título 42 de la norma invocada por el expresidente Trump a raíz de la pandemia por el COVID, que expulsa de manera inmediata a migrantes y que sigue en vigor. Ahora no vendrá su aplicabilidad. Antes, testimonios revelaron que en la frontera de Estados Unidos con México, funcionarios de los Estados Unidos permitieron que los ucranianos que huyen de la invasión rusa ingresen a los Estados Unidos y permanezcan ahí por un año sin temor a ser deportados. La guerra ruso-ucraniana causará interferencias en el comercio mundial y presionará a las cadenas de suministro mundiales, lo que reducirá el crecimiento económico e impulsará los precios al alza en todo el planeta. Es decir, la ineficacia de la economía será mundial y la inflación también por ese conflicto. Por más lejos que estemos de Ucrania y de Rusia y de Mariupol y de Kiev y de Lviv y de Moscú, bueno, de todas maneras nos va a pegar. Zelensky, el presidente de Ucrania, enumeró 6 prioridades en el marco de sus conversaciones de paz: acabar con la guerra, garantías de seguridad, soberanía, restauración de la integridad territorial, garantías reales para el país y protección real. Y le dice a Rusia: estás haciendo un muro en Europa entre la libertad y la esclavitud. Y le pide a los europeos: tiren ese muro, ese que está construyendo Rusia para dividir otra vez al mundo entre quienes están con nosotros y él, que se está atacando solo. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Quiero atender en este editorial a la intervención que hubo el día de ayer en la Entity Data, es una organización mundial, sobre la intervención que tuvo el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en ella. Ernesto Zedillo es, digamos, uno de los últimos presidentes ortodoxos de la historia de México. Y cuando hablo de ortodoxia, me quiero referir a modelos políticos que son respetados por quienes ostentaron la presidencia de nuestro país. Ortodoxia quiere decir discreción, ortodoxia quiere decir silencio, ortodoxia quiere decir respeto, ortodoxia quiere decir no intervención, ortodoxia quiere decir el tratar de hacer lo más decorosamente posible tu papel como expresidente de nuestra nación. Para mí, Ernesto Zedillo es un hombre así. Y es un hombre que cuando habla es discreto al hablar. Es muy equilibrado y es muy medido al hablar. Tiene estas formas políticas de tiempos en los que la política se hacía de manera más responsable y más respetable. No quiero decir totalmente responsable o respetable, pero mucho más que ahora. Ahora todo el mundo se mete y hacen un margallate y muchas manos en un plato, hacen un garabato tremendo. Pero Zedillo no, Zedillo es un hombre ponderado. Y dijo ahí, tronó el expresidente Zedillo. En este proyecto de perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en América Latina, dice Ernesto Zedillo que la región latinoamericana, sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos, que no lo señala directamente, pero que hace alusión al populismo que corre por toda América Latina y a los gobiernos que dentro de ese populismo hablan de su ineptitud. Y por supuesto, no tendría por qué hacer alusión a México porque la entendemos. Y este mensaje explícito
implica que el presidente se estaba refiriendo a América Latina Argentina, a la América Latina venezolana, o boliviana, o peruana, o nicaragüense, o mexicana. Y ahí dice, esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida gracias a la democracia, que aunque dañada, aún tenemos. Y aquí me quiero parar. Porque hoy sí voy de acuerdo con el expresidente Zedillo. Tenemos una democracia dañada, pero la vamos a dañar más si ante una oportunidad democrática no la ejercemos, porque no solamente la dañaremos, sino que la borraremos de nuestro panorama social, político-social. Sé que todos los análisis que hemos venido viendo en los últimos tiempos, los he visto uno a uno. Acabo de ver un último de Fernando Belauzarán, a quien desde aquí te mando mi respeto. He visto otros, como el de Fernando Vázquez Rigada, a quien también te mando mi respeto. He visto otros como los de Enrique de la Madrid, a quien también te mando mi respeto. He visto otros como los de Calderón, a quien también te mando mi respeto. Pero lo que dice Ernesto Zedillo, lo voy a repetir. Dice, esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos. La democracia, en términos ideales, se ejerce en países en paz, en pleno progreso, en unidad, en armonía, en unicidad, que es no solamente la unión, sino la unión proactiva hacia la asertividad, que es el ver todo lo bueno que tenemos en una democracia ideal. Pero ¿qué pasa cuando la democracia recibe el atentado de gobiernos que están todo el tiempo tratando de evitar que la democracia surja, que la están aplastando hasta hacerla cero, nulificarla? Todos los que están hablando de hacerle un vacío al proceso revocatorio del próximo 10 de abril, están analizando un México que quisieran que existiera para que hubiera una convocatoria de votación, de revocación también. Pero esas condiciones no existen ahora. Hay que entenderlo. El que convoca no es el que queremos. Las condiciones no son las que queremos. La situación del INE no es la ideal. La situación de la sociedad no está unida. Todo está dividido. Y todo el panorama que nos pintan es no vayas, no votes y ejerce una presión de neutralidad activa, una abstención activa. No, la democracia no se hace con abstenciones activas, se hace con actividad presente. Y si mi casilla me queda lejos, y si el convocante fue el presidente, y si tiene un aparato gubernamental que está de una manera avasalladora, buscando que el voto sea a favor de él, para que se le ratifique en la posición, hay un demócrata escondido que hoy están invitándolo a que se esconda más para no votar cuando las condiciones son estas en las que se tiene que luchar para encontrar espacios de democracia como el que tenemos de frente. Porque allá hay 96 millones de boletas que están esperándote a que las busques en las casillas electorales. Y que si, es muy sencillo.
Si somos más los que acudimos a votar, haremos vinculatorio el proceso y depondremos, sacaremos, porque no es un derrocamiento, porque no es rey, depondremos, o sea, dejemos de poner a un presidente como el que hace alusión Ernesto Zedillo. Y dice Ernesto Zedillo, América Latina está siendo gobernada por populistas e ineptos. Pero todavía salen campañas en México de acabas y te vas. ¿Qué diablos estamos esperando para que otros 3 años de la maldad de este hombre y de la ineficacia y del populismo de este hombre nos lleve al barranco? Ahora que tenemos una oportunidad, ante condiciones democráticas desfavorables, lo entiendo, pero ahí están. Y si no las tomamos, es como si nos estuviéramos muriendo de hambre y ante migajas que hay en la mesa, digamos, mejor no como y me voy a esperar a morirme de hambre, porque yo migajas no como. Yo quisiera que todos los que están invitando a no votar le dieran un espacio al ciudadano para que no atiendan ni mi llamado, ni el de Zedillo, ni el de Javier Rivas Cantú, ni el de Gilberto Lozano, ni el de aquellos como Damián Cepeda, que están invitando a votar. No atiendan a nuestro llamado, pero tampoco atiendan al de otro, atiendan al suyo, al propio, y díganme, ¿le van a negar un voto a México para un proceso revocatorio que es nuevo? Bueno, si lo van a hacer, entonces pienso que ya somos víctimas de una democracia que esta cuarta transformación se encargó de destrozar. Hoy podríamos decir que bajo esas condiciones la democracia en México ya no existe, a menos que saquemos el valor para rescatarla en tiempos difíciles. Voy totalmente de acuerdo con Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre que se le podrá atacar de todo, pero sacó a México de la quiebra, ¿eh? La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. He venido siguiendo la carrera de Damián Cepeda y este hombre ha tenido realmente posiciones muy, muy claras y muy determinadas y muy valientes sobre lo que significa este proceso y este andamiaje legal para llegar hasta la estructura de la revocación del mandato, porque le tocó participar en ello. Y la conoce en las entrañas, y por eso es muy valiosa su participación ahora y siempre. Y Damián, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto en saludarte, a ti y a todos los que nos escuchan. Damián, acaba el Senado de decretar el permitir a funcionarios públicos opinar sobre la consulta de la revocación de mandato, abrir la boca en lo que sea, pese a la veda electoral impuesta por el Instituto Nacional Electoral. Y no solamente eso, sino que ya se pasó a su publicación, ya se publicó y a partir del día de hoy se puede hacer lo que sea. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, la verdad es que, por un lado, pues una muestra más, ¿no?, del autoritarismo, del poco respeto a la ley que tiene Morena y este gobierno, al hacer esto de esta manera. Mira, yo sí comparto en el fondo, debo decirte, Pedro, y creo que las instancias, digamos, electorales han interpretado mal lo que pusimos en la ley. O sea, la verdad es que cuando hicimos la ley se pensó en un proceso libre de debate, en donde pudiera prácticamente hablar y opinar pues todos, incluso partidos políticos, O sea, se había pensado en un modelo donde hasta los spots se podían usar para marcar postura a favor y en contra. Y en lo personal debo decirte, pero que creo que sería el modelo deseable. O sea, no hay que tenerle miedo al debate, que se organizaran foros, debates de ideas, en fin, y que incluso el propio presidente o los gobernadores
que son a quienes quieres quitar, pudieran opinar. O sea, cuando tú piensas en un proceso de revocación de mandato, por ejemplo, en Estados Unidos, acaba de pasar uno en el gobernador de California, sí. No estaba encerrado en su oficina, el gobernador. O sea, él podía opinar y podía defenderse y se podían dar debates al respecto. Me parece que la interpretación de que ni siquiera pueden opinar es un exceso. Es como si los alcaldes, Pedro, ahora que se pueden reelegir, pues están en funciones, ¿verdad? Y no les dicen, oye, tienes ley mordaza, no puedes opinar. Pues no, sería ilógico. Lo que se les dice es no puedes usar los recursos públicos. Y ahí es donde empezamos con el problema con Morena. ¿Qué es lo que quiere Morena? Morena sí se quiere brincar las trancas. O sea, la mañanera particularmente, pero ya no es un lugar de opinión genuina. Ya se convirtió en un modelo de comunicación sistemático, pues, ¿no? En donde hay un uso de recursos públicos, en donde se usa la potencia de la presidencia de la República, el tiempo del Estado mexicano y demás, y se convierte en propaganda. Y eso es lo que está prohibido. Entonces yo lo que te diría es, no tuviera problema yo en que legisladores que de por sí ya no lo tienen, o incluso el presidente opinara, no. Oye, que lo convierta en una campaña de difusión y propaganda, pues no, porque eso está prohibido, no solo para la revocación, pero sino para todas las elecciones. Y el problema principal de lo que aprobó ayer Morena, ni siquiera es para la revocación, porque ¿para qué nos hacemos, hombre? Se la llevaba hablando de la revocación todos los días, por favor. El problema es que rompen el candado de prohibición de propaganda gubernamental, en los hechos eso hacen, para todas las elecciones, pero de ahí sí creo que está mucho, mucho más delicado, porque creo que podemos regresar a aquellos tiempos en donde el gobierno se metía hasta las trancas en las elecciones y eso no traía nada bueno para la democracia. Por supuesto que sí. Ahora, estarás de acuerdo conmigo que en este momento el país no tiene la mejor atmósfera para que la democracia sea ejercida. Y por lo mismo, lo que el ciudadano tendría que captar de todos estos mensajes, donde a veces se tuercen las cosas a conveniencia del momento, Daniel, esa es la parte que a mí me agravia, del momento, de la coyuntura, como para ir allanando el camino de la cuarta transformación. Pienso que el verdadero demócrata tiene que asirse a la democracia, por más difíciles que sean las circunstancias, para defender la cabalidad con su participación ciudadana. Claro, claro, y eso parte por respetar las reglas del juego, pero porque mira, yo puedo tener una opinión distinta de alguna interpretación de una autoridad electoral, pero para eso tenemos autoridades electorales, o sea, para que pongan y aclaren las reglas del juego, para que implementen las leyes que aprobamos en el Congreso, y tenemos tribunales, por cierto, si no te gusta una decisión, pues vas al tribunal, y el tribunal pues es el juez que al final dicta una sentencia y la tienes que acatar. Pero no le gusta a Morena acatar eso. No solo no le gusta, pero sino que ahora resulta que también ayer en la Cámara de Diputados yo lo señalaba y lo condenaba en el Senado. Fíjate nada más lo que hicieron ahora. O sea, abrieron un ataque frontal contra el INE. Le abrieron juicio político para buscar destituirlos, inhabilitarlos y demás al presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, y al consejero Ciro Murayama. Dos personas que lo único que han hecho es defender la autonomía y la independencia del INE y defender nuestra democracia. Pero yo ya se los dije, y se los dije en su cara. Yo no sé si en la Cámara de Diputados van a lograr aprobar eso. Probablemente sí, pero porque tienen mayoría simple. Pero en la Cámara de Senadores necesitan 2/3 partes para lograr su cometido. Y ayer les decía, sobre nuestro cadáver van a hacer eso. Así de claro lo digo. Jamás le vamos a dar los votos y el apoyo a Morena para atacar y destruir a un INE, que por cierto, que pronto se les olvidó que hace 4 años contó muy bien los votos, organizó muy bien las elecciones y garantizó que quien ganó la elección, que fue el presidente López Obrador, sea hoy presidente. Exactamente.
a la hora de echar campanas al vuelo no hay ningún problema. El problema es cuando pierden, que quieren por lo menos empatar. Pero el hecho es que, Damián, yo te he visto en tu carrera política, pienso, la verdad te lo digo con gran sensatez desde mi óptica, estás haciendo una labor extraordinaria para defender las ideas equilibradas que guíen al país en un camino de armonía hacia la observancia completa de la democracia, pero no solamente vista por los partidos políticos, sino derivada en el ciudadano, porque ahí es en donde tiene que asimilarse la madurez política de un pueblo. Y bueno, pues en ese camino, el camino no ha sido muy terso, pero de toda suerte creo que vale la pena el que ante las circunstancias, por más difíciles que sean, sigamos defendiendo las instancias que nos invitan a dar nuestra opinión, como lo que tendremos de frente el próximo 10 de abril. Sin duda, pero te agradezco mucho. Y yo por eso, fíjate que, contrario a lo que yo inexplicablemente veo en una gran parte de la oposición, yo por eso sí creo en la revocación de mandato, y lo he dicho abiertamente. O sea, me parece un cambio que hicimos para este país muy positivo. O sea, yo les digo, olvídense ahorita el presidente, o sea, la herramienta en sí misma de saber que los ciudadanos, si un gobernante hace mal su trabajo, si traiciona sus promesas, su palabra, si tiene un desastre de gobierno, lo puedes quitar, es poderosísimo. O sea, y parte de una premisa elemental de democracia. Pues, ¿quién pone a los gobernantes? El ciudadano. Pues los debe de poder quitar. Claro. Y va a generar una sensibilidad de los gobernantes, pero de no sentirse dioses, de no sentirse intocables, de saber que si tienen un mal actuar, el ciudadano se organiza y lo quita. A mí por eso me fascina la revocación, y particularmente en este momento de la vida del país, yo ahora sí que, y se los dije ayer, y lo he dicho mucho en el Senado, yo sí digo, híjole, a ver, yo respeto a quien piensa distinto, pero mi análisis de lo que pasa con México hoy en términos de su gobierno es desastroso. O sea, yo digo, qué bruto, es un desastre de gobierno que tenemos. En economía, crisis, y no hay apoyos. Fíjate, hay 15 millones de mexicanos ahorita mientras estamos hablando, pero que tienen una de tres condiciones: o no tienen empleo, o están subocupados, es decir, trabajan menos horas al día o menos días a la semana de las que necesitan para sacar adelante a su familia, o tienen disposición de trabajar y no encuentran empleo. 15 millones. ¿Qué hace el gobierno? Nada. No quisieron dar ni seguro de desempleo, ni ingreso básico, ni apoyo a las empresas, ni beneficios fiscales, en fin. En seguridad, más violencia que nunca, al grado ya de terror, o sea, fusilamientos, ciudades sitiadas, y la Guardia no hace nada. ¿De qué te sirve que te presuman 100,000 elementos si no van a garantizarle la paz a los mexicanos? En salud, 35 millones de personas sin acceso a un servicio básico de salud, al que sea, O sea, sumas IMSS, ISSSTE, los estatales, el que era el Seguro Popular, y siguen teniendo 35 millones de mexicanos no acceso a hospitales y medicinas. No puede ser, pues, división tras división. Entonces yo digo, a ver, Damián, ¿puedes hacer algo al respecto? La respuesta por primera vez en la historia de México es sí, sí puedes hacer algo al respecto. Resulta ser que tenemos la oportunidad de ir y votar si quieres que se vaya el mal gobierno o que se quede. Yo, Pedro, por supuesto que voy a votar y voy a hacer todo lo humanamente posible por expresarme de esta crisis que tenemos, y bienvenido el debate, que salgan los que creen que van bien y vamos viendo que la ciudadanía decida qué futuro quiere para México, porque quedarse cruzado de brazos para mí no es opción. No puedo ir más de acuerdo contigo, querido amigo, y te agradezco mucho el que intervengas aquí en el programa, y lo único que nos queda es seguir luchando por convencer a... Yo no entiendo esto de la abstención activa, no sé qué quiera decir eso, pero lo importante, la democracia se hace con demócratas, se hace con participación y con opinión cuando esté requerida, no hay de otra. Te mando un abrazo, querido amigo, buenos días. Abrazo, mi estimado Pedro, un saludo a todos, y recuerden, no se puede perder, el presidente ya va a acabar en 2024, lo único que puede pasar es que se le revoque.
Es así de fácil, que será un regalo para la nación. Gracias, Damián. Gracias y buenos días. Saludos. Gracias. Damián Cepeda, senador de la República, que te dice a ti, vota el próximo 10 de abril. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con Adriana Braniff a Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Adriana, buenos días. We share the same biology, regardless of ideology. Regardless of ideology. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Qué me cuentas? ¿Andas muy musical? Sí, pues ahí estábamos viendo justamente a Sting, que lo puse ahí en el chat de Central, pero nadie supo de quién era la frase, y me parece muy importante porque saca esta canción de Sting, la escribió en 1985, en plena Guerra Fría, la guardó en el cajón y pensó que ya nunca más la iba a volver a necesitar, y ahora la saca y la pone en sus redes, y lanza esto que dice, compartimos la misma biología sin importar la ideología, y justamente lo hace por el problema de la guerra, y me parece muy, muy, muy padre la canción, la letra. También vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger y su video, que seguramente ya todo el mundo vio, pero el tema serio de hoy, Pedro, se titula La aparente neutralidad de China. Porque la noticia de hoy, la que más reflectores va a jalar y seguramente va a dar mucho de qué hablar el fin de semana, es la plática que va a tener hoy Joe Biden con Xi Jinping, los dos líderes de las dos potencias económicas del mundo. Esta reunión de hoy puede ser el punto de inflexión en esta guerra, es decir, podría marcar un antes y un después de esta guerra que ya lleva 3 semanas. Primero aclarar cuál es la postura de China frente a Rusia, ¿a favor o en contra? Y la respuesta es muy sencilla, las dos, a favor y en contra. Y es así porque ha sido muy ambiguo el mensaje de China. Se ha escudado en una falsa neutralidad, ¿en aras de qué? Pues de quedar bien con todos y de no quedar mal con nadie. Quizás lo más acertado sería decir que juega en las dos canchas. Y creo que la reunión hoy virtual entre Biden y Xi Jinping es justamente para saber en qué equipo juega. Porque China, por un lado, ha evitado criticar a su amigo Vladimir Putin, pero al mismo tiempo ha ofrecido apoyo moral a Ucrania. ¿Cómo? Hablando de la paz, hablando de una solución diplomática, un apoyo muy cómodo por parte de China, porque pues no implica compromiso. Y justamente mi lectura es que Biden va a pedirle eso hoy a Xi Jinping, compromiso, definición. Es una reunión justo cuando China ha empezado a mostrar como un ligero distanciamiento de Rusia en su lenguaje. ¿Cuál? Pues ya no habla de este conflicto como operación especial militar rusa. Ahora lo llama por su nombre y le dice guerra. Y esta palabra es una afrenta para Vladimir Putin, que no le gusta usar esta palabra. Incluso si en Rusia la dices, pues te encarcelan, porque para Vladimir Putin esta es una liberación, no una guerra. Y Biden hoy va a buscar esa definición, porque Estados Unidos teme que Beijing ayude a Rusia a evadir las sanciones económicas, o peor aún, que le facilite armas. La perspectiva de la Casa Blanca es que China le ha dado a Rusia su apoyo tácito, o sea, sobreentendido. No ha condenado la invasión y desde un principio fijó su postura de que las peticiones de Rusia eran legítimas con respecto a la OTAN. Apoya esta visión de Moscú de que la OTAN debe regresar a su estatus de 1997. ¿Cuál? Pues con menos influencia, menos grande. Y además no hay que olvidar que justo antes de la invasión, Rusia y China declararon que su amistad no conocía zonas prohibidas, así como amigos con derechos, versión país. O lo que es lo mismo, pues que es incondicional. Tan ese es el temor que tiene Estados Unidos, que ya advirtió a China que un apoyo directo al Kremlin, pues es una cosa que traería serias consecuencias. Así lo dijo ayer Anthony Blinken, dijo, Biden va a decirle esto a Xi Jinping. Y no hay que olvidar que China ha sido desde los años 90 un defensor de los extremismos nacionalistas cuando se han presentado. Pensemos en Irak, pensemos en Kosovo, y retomo el título del comentario, que es la aparente neutralidad de China, que es poco creíble cuando sabemos que China ha alimentado por mucho tiempo su relación con Rusia
como un contrapeso hacia Estados Unidos y sus aliados, y comparte la preocupación de Rusia sobre la hegemonía ideológica de Occidente. Desde la perspectiva de Biden, a como puede leerse entre líneas, es que China tiene la responsabilidad moral con el mundo de usar la influencia que tiene con Vladimir Putin para defender que las reglas internacionales que China dice apoyar. Y de hecho se manejaba en un principio que China pudiera ser un mediador. No se concretó porque China no tiene experiencia en este papel de mediador de paz. Si no tiene un acceso en su esfera, por ejemplo, Corea del Norte, por ejemplo, Myanmar. Si no es en este caso, China no lo ha hecho. Pocas veces lo hemos visto. Finalmente, ¿qué esperamos de esta plática entre Biden y Xi Jinping, que está por darse ya en cuestión de horas? Un escenario es que China no dé una definición abierta y clara, y la razón pudiera ser que está pronto a tener unas elecciones en China para un tercer mandato, rompiendo la tradición para quedarse en el poder indefinidamente, y un cambio de estrategia o un cambio de apoyo a Rusia pudiera verse como un liderazgo débil. Eso es un escenario. Y el otro escenario es que sí lo haga con el supuesto de que no esté interesado en desestabilizar el orden internacional económico, sobre todo ahora que está en un lugar ventajoso, fuerte, una China fuerte, una Rusia debilitada, un socio que ya puede que no sea nada atractivo ni para China, ojo, ni para cualquier país de Latinoamérica. Y pues la pregunta que dejo aquí sobre la mesa es, ¿hará la decisión adecuada Xi Jinping? ¿Dónde quiere su futuro? ¿Con Rusia o con Estados Unidos, Pedro? Y para el caso, ¿en dónde quiere con su futuro el futuro del mundo? Porque polarizar en este momento ante la grave situación sería echarle más mezcla, ¿no?, a este fuego que está ardiendo ya con consecuencias gravísimas desde el punto de vista humano y por supuesto también económico. Adriana, un extraordinario análisis, gracias, y estaremos pendientes de los resultados, de lo que se pueda saber de la conversación sostenida entre Xi Jinping y Joe Biden. Lo veremos por supuesto en el tiempo. Que sí. Y estaremos, lo vamos a ver, Pedro, y ahí les recomiendo el video completo de Arnold Schwarzenegger, que dura 9 minutos, donde le habla a los rusos, les pone los subtítulos en ruso para que lo lean y lo entiendan, porque los rusos todavía tienen acceso a Telegram allá, y evoca a su padre, porque no muchos lo saben, pero el padre de Arnold Schwarzenegger, Gustav, fue miembro del ejército nazi, como austriaco que era, y sí, claro, lo que dice Schwarzenegger es que no quiere a los rusos rotos como su padre, que fue, dice, engañado por su gobierno, el austriaco, y que finalmente cuando acaba la guerra acaba roto y arrepentido del desastre del que fue partícipe, Pedro. Claro, y víctima, no obstante participante, víctima. Gracias, querida Adriana, te abrazo. Buen fin de semana. Gracias, Pedro. Buen fin de semana para ti también. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite embargar el salario de los trabajadores para evitar que los créditos de nómina que otorgan algunas instituciones financieras se conviertan en cartera vencida. Esta ha sido, una posición extrema, desafortunada, de la que una de las protagonistas el día de ayer fue Susana Prieto Terrazas, que siendo diputada por Morena, se les fue a la yugular por esto que consideró una injusticia y un premio al agio y a la banca. Y Susana, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Con el gusto de saludarte. Pues siempre muy valiente en tus posiciones. El día de ayer estabas, pues sí, indignada por esta decisión que se ha tomado. Cuéntanos. Bueno, pues ya introduces tú algo que fue lo mismo que yo entendí, porque tenemos que decir que ellos, quienes plantean las iniciativas de ley, casi siempre tienen en su cabeza algo distinto. En ocasiones cuando las leo me recuerdo mucho de los escritores que cuando los entrevistamos dicen casi siempre que ellos escriben una cosa y quienes leemos el libro leemos otra. Así estamos más o menos en la iniciativa, porque quienes la impulsaban decían que lo que pretendían era evitar
el agiotismo, porque ahorita lo cierto es que los bancos y las instituciones financieras, Pedro, no tienen ningún control con el endeudamiento de los trabajadores sobre nómina. Pero ahora que ellos van hasta intereses del 110%, así está, no tienen ninguna regulación. Entonces, en lo que sí tienen razón es que es urgente regular esta situación para que los bancos dejen de exprimir trabajadores. Ahorita reporta la Conducef aproximadamente 7 millones de créditos sobre nómina, pero ahora resulta que ya están legitimando que los patrones, con base en una tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2014, pueda embargar el salario de los trabajadores por deudas de carácter civil y mercantil. Y no solo eso, el patrón ahora está legitimado para retener el salario, violando con ello lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, porque el dictamen no pone ninguna excepción. Ellos establecen que en la actualidad los bancos cobran hasta el 110% por los créditos sobre nómina. Y para evitarlo, según ellos, establecen el CAT al 1.2, la medida de costo de financiamiento, y ponen la capacidad de endeudamiento del trabajador al 40%, lo que ya la poca expertise que tengo de esto, hace imposible el pago del trabajador, porque la capacidad de endeudamiento nunca puede superar el 30%. El artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo no se puso al azar, como por accidente ahí, a ver quién lo veía y quién venía después y modificaba la capacidad de endeudamiento del trabajador más allá del 30%. Grandes instituciones crediticias te dicen, para poder otorgarte un crédito, que tú debes ganar 3 veces más de la deuda, de la capacidad de pago. Y aquí no están excluyendo a los trabajadores que tienen créditos de Infonavit, pagos de pensiones alimenticias, créditos de Fonacot, ni tampoco están estableciendo cuántos créditos sobre la nómina pueden solicitar los trabajadores. Te quiero decir que la minuta venía del Senado aún peor. El día de ayer legitimaron la usura. Si bien es cierto, dicen ellos, está al 110% y nosotros estamos garantizando con esta minuta, al poner el CAT al 1.2 y la capacidad de endeudamiento al 40%, están legitimando intereses al 48% anual. Pero además, el bajar el CAT del 1.4 que traía la minuta del Senado al 1.2 no garantiza que los intereses se topen al 48%. El Senado traía la minuta en un CAT de 1.4, aunque no lo creas, y una capacidad de endeudamiento del 45%, lo cual quiere decir que ellos legitimaban un impuesto del 63%. La única esperanza que nosotros tenemos ahora es que al regresar al Senado la minuta, porque la manosearon tanto que te cuento que le dejaron solo 7 párrafos de, me parece, 173 hojas que traía el proyecto, la única esperanza es que el Senado no lo pase. Lo que hicimos ayer, que el Senado diga, no, esto es una locura, o por lo menos que digan, manosearon mi proyecto, lo destruyeron por completo y así no se las compro a la Cámara de Diputados. Porque de lo contrario, estamos legitimando el agiotismo. Es cierto que no tiene control, es cierto que tenemos que presentar iniciativas con el carácter de urgente para cortarle las manos, ya no al Bronco, sino a las instituciones bancarias y financieras, porque se siguen haciendo multimillonarias con los créditos de los más necesitados, que son los trabajadores de este país, Pedro. Pues mira, Susana, yo creo que la voz que se levantó el día de ayer para oponerse a este esquema fuiste tú. Yo quería que la gente te escuchara, oyera tus argumentos. Yo pienso que, como tú, creo que esto no podrá ser aceptable en el Senado. Esperaremos a esta decisión y, mientras tanto, estaré en contacto contigo, porque tú has sido
alguien como abogada laboral y como una conocedora de las verdaderas necesidades del trabajador. Has hecho tu parte. Desde aquí te felicito por tu posición, que ha sido valiente, y estaré en contacto contigo más adelante para que veamos cuál es la reacción en la Cámara Alta y después platicamos otra vez. Y te mando un abrazo y mi agradecimiento, Susana, por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío por siempre aperturar espacio en tu programa. Estoy para servirte. Gracias, Susana Prieto Terrazas, una mujer de México, así nada más lo digo, valiente, entrona y con muchas ganas de participar en lo mejor para nuestra gente, para nuestros trabajadores, para México. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y contigo, mi querido Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto ya este viernes. Bueno, pues ayer la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado avalan que funcionarios públicos difundan la revocación de mandato sin que esto sea considerado como propaganda gubernamental. Con apenas el mínimo de votos, 67 en pro, 25 en contra, la mayoría de Morena y aliados aprueban este decreto de interpretación que establece, mi estimado Ferriz, que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Es decir, la única restricción será que no utilicen recursos públicos. Aquí el golpe de este decreto, sin lugar a dudas, es para el árbitro electoral, es para el INE y para el Poder Judicial de la Federación en sus atribuciones de vigilancia electoral establecidas precisamente en la Carta Magna. Es como si a la mitad del partido de fútbol el árbitro dice, señores, no hay penaltis. Y esto obviamente pues va a modificar la conducta de los electores estamos a 20 días prácticamente de la consulta ciudadana en torno a la revocación de mandato. Aquí los funcionarios harán lo que se les pegue la gana, no van a pugnar para que sea la revocación, sino ratificación. Bueno, te comento que la oposición en la discusión de ayer, pues le criticaron precisamente la forma en que Olga Sánchez Cordero, que como presidenta del Senado, pues ha manejado los trabajos, le han faltado las tablas a Olga Sánchez Cordero, y en este enfrentamiento verbal, pues no faltaba que interviniera la senadora panista Lili Telles, quien pide la palabra para exigir precisamente que destituyan a la secretaria de la mesa directiva, Verónica Camino, como secretaria de la mesa directiva, y también de paso pues le da un pellizco a Olga Sánchez Cordero. Escuchemos lo que pasó. Y a usted, señora Presidente, pues ya la trae más despeinada que cuando estaba en la Corte, haciendo alusión al lenguaje que usó la senadora Marta Lucía Mitchell de que iban a traer de las greñas a los senadores. Bueno, y el senador Miguel Ángel Lucero del PT, pues así le revira a la panista. Escuchemos. Senadora Lili Telles, le pido que esté a la altura de este parlamento. A mí nadie me trajo las greñas porque ni tengo. Esto causó la risa de los asistentes a esta sesión. En la discusión, la oposición le recuerda a la mayoría de Morena y aliados que las minorías son muy importantes en el Congreso Federal. Si no, al tiempo, las mayorías van a requerir, para sacar adelante reformas constitucionales, la participación y los consensos de las minorías. Ojo, esto está pendiente. Mi estimado Ferriz, así las cosas ayer en el Senado, a final de cuentas, se aprueba esta revocación de mandato, no como ley, ya tiene tiempo que se aprobó el año pasado, no, estos cambios que se dan a la mitad del camino, esto obviamente tendrá consecuencias. Por supuesto que las tendrá. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi saludo, como siempre, con entusiasmo a don Pedro Ferriz Híjar. Entusiasmo de viernes. Eso, don Pedro, es lo mínimo que merezco. Oye, bueno, pues el festejo es por todos lados.
un gobierno que hoy entra en vigor esta ley para poder promover la revocación de mandato. Sí. Entonces, queda claro una cosa. Cuando Morena, y en específico Andrés Manuel López Obrador, eran oposición, se enfadaban mucho cuando los gobiernos federales violaban lo que era conocido como la veda electoral. Ya por lo que yo entiendo, ya no existe veda electoral, ya el gobierno federal puede hablar. Ya se publicó. Ya se publicó, ya todo, y hoy entra en vigor. Entonces, a partir de hoy, no hay diputado de Morena, federal o local, que esté en su curul. ¿Por qué? Porque todos en desbandada han salido a promocionar la revocación de mandato. Tal es el punto que el día de ayer la Cámara de Diputados en la Ciudad de México no pudo sesionar por falta de quórum, porque todo el mundo estaba... Ya están poseídos de loca furia. Poseídos de loca furia, todos promocionando la revocación de mandato. Y mira, hay mucha confusión en este asunto de la revocación de mandato. Es increíble, pero también hay mucha habilidad por parte del presidente de la República, porque seguramente esta revocación de mandato, no creo a nivel personal que llegue a números vinculantes. Francamente, no creo que llegue. ¿Por qué? Porque necesita un 40% del padrón electoral 37 que salga a votar. Millones. Necesita 37 millones de votos, por lo tanto es un 40% del padrón electoral. Cuando vemos las votaciones intermedias, por lo general asistimos a números del 36, 37, 40 alto cuando salen a votar en votaciones intermedias. Ahora vamos a ver una elección federal de revocación de mandato. Por primera vez. Por primera vez. Eso es importante. Es importante el ingrediente, pero de todos modos creo que hay demasiada confusión. Y ahorita vemos un gobierno que hizo todo lo posible por tirar una ley en donde el gobierno federal y los políticos no podían hablar del tema, para poder hablar del tema y llegar así en desbandada a poder llegar a un número vinculante. Yo creo que esto habla un poco de la desesperación del presidente, que ahora sí se van a dejar ir, como dice el dicho, como gorda en tobogán, ¿eh? Vamos a ver en las próximas semanas a un gobierno que no va a hablar de otra cosa que no sea la revocación de mandato. Y ahí nos van a aventar cantaletas como quieres seguir teniendo vacunas gratis y quieres seguir teniendo apoyos del gobierno y quieres que sigan los gasolinazos y quieres que otra vez regresemos al Fobaproa y malditos neoliberales. Vamos a ver una campaña muy agresiva para poder lograr la revocación. Conforme se aprieten los tiempos, hasta llegar al previo de la revocación. Y más claro, ni el agua. Digo, hoy el presidente de la República hace uso de su primer día de poder hablar de la revocación de mandato para hablar largo y descosido. Oye, ¿por primer día? Bueno, ¿y ayer? Legalmente hablando. ¿Y anteayer? Legalmente hablando. Bueno. Se va largo y descosido. Miren, para que el presidente le dedique 10 minutos de corridito y sin distracciones a cualquier tema, porque estamos hablando de un presidente que tiene un déficit de atención enorme, es importante que le puso lápiz, ¿eh? Se echó 9 minutos hablando del asunto de la revocación de mandato y en términos legales acabar con el INE, porque esa es la que sigue, ¿eh? Ahorita es la revocación. Dice que el INE es antidemocrático. No, la que sigue es juicio político para Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, desaparición del INE. Mind my words. Eso es lo que viene después. Ahora, así hablaba el presidente el día de hoy. Celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia. La democracia, lo hemos dicho varias veces, no se agota solo al elegir al gobernante. La democracia es una forma de vida. Tiene que haber democracia en la familia, en la escuela, en el sindicato. Así se avienta el presidente López Obrador 9 minutos de... Bueno, mira, poco me faltó para persignarme. En verdad, iban a hacer ya línea para comulgar. Pero bueno, de ahí el presidente queriendo acreditar la censura del INE
pone una encuesta de Capital 21, que es un medio federal, es un medio del gobierno capitalino, en específico, una televisora del gobierno capitalino, en donde sacan una encuesta en Twitter. Y entonces el presidente alega que esta encuesta es un reflejo del silencio, de la mordaza del INE. Fíjense nada más la encuesta tan ridícula que presenta el presidente de la República. Entonces presenta esta encuesta que, si te fijas hasta abajo, tiene 74 votos, ingeniero. O sea, 74 personas pasaron a votar. El hecho de que Capital 21 tenga una programación de la fregada y que a nadie le interese verlos, bueno, no quiere decir que la gente no sepa la revocación de mandato. Estamos hasta el bonete de la revocación de mandato, porque independientemente de lo que era un mandato de ley, de hablar de una veda electoral, pues la revocación de mandato ha sido tema desde hace 2 años. Sí. Entonces ahora resulta que nada más 74 personas en México van a votar, y de las cuales el 67.6% no sabe nada de la revocación de mandato. Es una encuesta chaira, es una encuesta que no tiene ningún tipo de validez, vamos. Es un sondeo chafa. Es un sondeo chafísima, porque no se dieron el gusto ni siquiera de meter a sus propios votos, y seguramente las 74 personas que votaron, 50 las mandó Genaro Villamil a votar que no, para entonces poder decir que el asunto el INE no está cumpliendo con su función. Exacto. Ahora, ahí también estaba, por supuesto, el gobernador de Veracruz, que tenía que lustrarle los zapatos al jefe. ¿Cómo crees que no lo va a hacer? También hablando de la revocación. Mi felicitación al Congreso de la Unión por garantizar libertades e impedir que el INE utilice el pretexto de la veda para callar las voces que están apoyando al presidente de la República en cualquier circunstancia. Al único que nos gustaría callar es este ignorante. Fuera de eso, francamente, ahora, ¿de dónde sacan este asunto de que el INE está queriendo callar a los que apoyan? No es así. ¿Están aplicando la ley? Están aplicando la ley. Ahora, la pregunta obligada, ¿no? Que se le hace una reportera ahí en la conferencia mañanera, de estas sembraditas, ¿no? ¿Y usted espera que haya un confrontamiento con el INE? No debe de haber confrontamiento. El INE no está ahí para opinar sobre las leyes que les ponen en la mesa. Esas las ponen los legisladores. El INE está para aplicar las leyes electorales, no para opinar de ellas. No. Si ahora hay un cambio en la legislación aprobada por una mayoría de diputados que son representantes de la democracia, la obligación del INE será acatar la resolución. Y así estoy seguro que va a ser, pero hay que ver cuáles son los pasos que vienen. Un presidente que va a alegar un triunfo aplastante en la revocación de mandato, porque eso es lo que van a buscar, un triunfo aplastante. No si logramos convencer eso es, bueno, pero a los ciudadanos a que vayan y voten para revocar. Eso, por eso es importante lo que sigue. ¿Qué es lo que están buscando? Si el presidente no llega con un arriba de un 70% de quiero que se quede, va a ser el ridículo. Porque el 70% es el promedio de aceptación que él presume a diestra y siniestra. ¿Y si el presidente llega a un 70% de quiero que te vayas? Entonces ahí es en donde tenemos la oportunidad de darle una cucharada de tu propio chocolate. Si nosotros no salimos a votar, ingeniero, es darte por vencido en una batalla que ni siquiera ha empezado. Claro, o sea, si nosotros logramos llegar a un 70% de quiero que te vayas y lo hacemos vinculante, el presidente se va. Se va, pero entre los que dicen no vayas y los que decimos sí, ve, pues es que hay mucha confusión. Hay una división. Hay mucha confusión. Que es lamentable. Pero lo más importante, perdón, y cierro con esto el comentario, es que uno no se puede derrotar ante una batalla próxima. No, hombre. La democracia no nada más se ejerce cuando hay condiciones para que se dé. La democracia se lucha por ella cuando no hay condiciones, como en este momento. Correcto. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a luchar. Gracias, querido. Gracias a todos ustedes. Bonito fin de semana. Cinépolis, seguro es un buen plan. Presenta Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Y sí, con mi querido Ricardo Colorado, a quien saludo esta mañana. Buenos días, Ricardo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy es viernes de cine. Estamos bien y de buenas, Pedro, y hay muchas noticias.
en el radar del séptimo arte, Pedro, vienen ya los premios de la Academia y las Artes y Ciencias Cinematográficas. Y fíjate nada más cómo están las cosas al día de hoy. Se va a llevar a cabo esta premiación en medio de una polémica otra vez. Ya es que hay una película, Pedro, que lleva por nombre, hay una canción, quizás es la palabra adecuada, que lleva por nombre We Don't Talk About Bruno. Y el problema con esta canción es que pertenece a una película que no está nominada. Ahora, el tema es que la Academia decide darle tiempo aire dentro de la premiación a un show que gira en torno a una canción de una cinta que no fue nominada. Y aquí viene toda la polémica con los directores, con los productores y con la industria del cine, porque el tema es cómo es posible, Pedro, que una canción que no sea nominada de una cinta va a estar dentro de esta ceremonia. La Academia ya se ha pronunciado, van a seguir con este show y lo que estamos viendo, Pedro, es básicamente cómo está cambiando el mainstream, porque la canción se hizo muy popular en TikTok. Y ahora con esto la Academia intenta ganar las audiencias del Internet a las nuevas generaciones, sumarlas a los ratings de esta entrega. Y el cambio, o como dirían los gringos, el trade-off de esto es que no se van a ver varias entregas de los estatuillas en diferentes categorías. Hablamos que no vamos a ver la entrega a diseño de arte, a escenografías, a maquillaje, posiblemente efectos especiales. Hasta ahorita no se sabe cuál es el costo de las categorías que no se van a transmitir. Lo cierto es que ya se pronunció la industria, ya se pronunciaron los medios y esto está generando un revuelo. Si el tema era generar audiencias, quizás lo logren, pero de manera muy demeritada, porque las reacciones de cineastas como Edgar Wright, James Cameron y más de 350 profesionales que se dedican a la industria del cine que han tenido alguna u otra nominación, ya se pronunciaron y están pidiendo que cambien las reglas de la gala porque todos los nominados merecen la misma atención que cualquier estrella y no se vale cambiar toda esta entrega, esta gala, este glamour, este reconocimiento a la carrera por simplemente ganar los ratings a través de una canción que se hizo viral en TikTok. Y bueno, para la gente que nos escucha, Pedro, una noticia importante, el plan de dividir cuenta de streaming, si tú tienes una cuenta de Netflix, bueno, pues Netflix tiene para ti una noticia importante. A partir de este mes va a cambiar las reglas Netflix y de manera oficial anuncian que cobrará un extra por compartir tu cuenta con otras personas que viven fuera del mismo hogar. Esta política comenzará durante las siguientes semanas en modo de prueba en algunos países de Latinoamérica por aquello de que mi mamá me paga el Netflix y yo tengo la clave, no más. O que la gente que comparte una cuenta con sus amigos, no más. Esta conducta fue detectada por la plataforma y ahora, Pedro, la idea es que cada usuario pague su contenido. La realidad es que muchos aprovecharon los perfiles para dividir la factura y ahora Netflix está diciendo el que ve paga, punto. Asimismo, Pedro, otra noticia en el mundo del séptimo arte, el piloto de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, por aquí lo abrazamos, recibe un homenaje por parte de Disney, de Pixar y Mattel al inmortalizarlo como uno de los personajes del universo de Cars. Y ahora Lewis Hamilton y el Rayo McQueen tendrán ya que preocuparse porque llega Pérez, este carro Fórmula 1, monoplaza con los colores alusivos a la marca de bebidas energéticas que patrocinan el auto de Checo. Bueno, pues ahora en plataformas ya suena esta nueva regreso de Pixar con este vehículo. Habrá que verlo. Felicidades a Checo Pérez por este homenaje. Muy buena noticia. Pedro, recomendaciones en plataformas. Si usted no ha visto la serie de 1883, ¿qué hace aquí? Adelante, siéntese este fin de semana, póngase frente a Paramount, descargue la aplicación y vea una serie que le va a encantar. Lleva el sello de Central, Pedro. Esta es una serie que tiene que ver todo el mundo, insisto. Y bueno, pues el cine se ve en el cine y en Cinépolis tenemos 3 recomendaciones.
Ambulancia es un thriller del director y productor Michael Bay. La premisa es sencilla. Un hombre desesperado debe de conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa y decide atracar un banco y llevarse la friolera cantidad de $32 millones. Entretenida, divertida, palomitera. Es un thriller, lo va a disfrutar. Lo mejor es que vaya al cine y disfruten en familia. Y quienes no han visto Batman, tienen tarea. Y quienes no han visto El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, también tienen tarea, pero les doy la mala noticia de que ya nada más quedan unos pocos días para aprovecharla, así que hurry up, vayan al cine con palomitas a disfrutar. Pedro, te abrazo. Gracias igualmente, hermano, te abrazo. En este viernes siempre es un placer el escucharte. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Alex, tenemos a Bahrein ahí en este fin de semana. Te saludo esta mañana. Pedro, Sí. te saludo, un abrazo, buen viernes y efectivamente se nos viene un fin de semana muy, muy intenso de varias cosas y claramente la máxima categoría sobresale el inicio de la temporada 2022, que no nada más es eso, sino es la nueva era de la Fórmula 1 con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos de coches, nueva reglamentación, en fin, todo nuevo, y a algunos les ha costado trabajo, a pesar ya de las prácticas que tuvieron tanto Charles Leclerc como el equipo de Racing de Aston Martin. En fin, varios equipos tuvieron sus complicaciones en este primer día de prácticas. Primera sesión, está a punto de arrancar en un minuto ya la segunda práctica libre este viernes. Este viernes Pierre Gasly, el francés de Alfa Tauri, fue el más rápido por la mañana. En fin, siempre atractivo y esperemos que al piloto mexicano Checo Pérez le vaya muy bien otra vez en esta temporada. Y bueno, además de eso, Pedro, bueno, se vienen ya las finales de Indian Wells, que es el llamado quinto Grand Slam. Ha sido semana y media extraordinaria. Y bueno, pues ayer te decía la envidia que me provoca el tenis español. Hoy lo ratifico. 3 españoles en la ronda ya de semifinales. En hombres se enfrentarán por primera ocasión en la historia 2 ibéricos. Rafa Nadal, que cómo batalló ayer ante Nick Kyrgios, pero qué desesperación es ver al tenista australiano. Tiene un talento, creo que fuera de lo común, pero la cabeza no le ayuda y Rafa Nadal lo eliminó y enfrentará a este chico fenómeno de 18 años que va ascendiendo como la espuma. Vertiginosa carrera que a sus 18 años igual a lo que hizo Andrea Agassi hace ya casi 35 años, a los 18 años disputar Grand Slam y disputar las semifinales de este Indian Wells. Y en las mujeres está Paula Badosa, la otra española que enfrentará a María Sakkari, la griega, que también está teniendo gran momento. Pero también esta mañana se llevó a cabo el sorteo para las rondas ya finales de la Champions. Está muy atractivo como quedan los duelos de cuartos de final. El Benfica ante el Liverpool, el Chelsea ante el Real Madrid, el campeón defenderá su corona ante el máximo ganador, que es el equipo merengue, el Manchester City ante el Atlético de Madrid y bueno, pues la sorpresa del certamen, el Villarreal enfrentando al poderoso Bayern Múnich. La Liga Mexicana también, para quienes todavía están al pendientes, Querétaro ganó 2-1 al San Luis y Gerardo Tata Martino desde la comodidad de su hogar en Argentina, con un contrato superior a $2 millones, tiene a la selección mexicana en una crisis, no de calificar al Mundial, sino de calidad futbolística. Dio a conocer la lista con la que enfrentará la última etapa de clasificación. El duelo más importante, recibir a Estados Unidos el día 24. Y bueno, pues la lista no cambia mucho. Llama la atención Israel Reyes de Puebla y no está Orbelín Pineda, que está en Europa. Pero bueno, esta selección que con todo el poderío económico que hay en México por encima de la región, está en tercer lugar, Pedro, y a ver cómo se enfrenta esta última ventana de clasificación rumbo a Qatar 2022. Te mando un abrazo y que sea extraordinario fin de semana para ti y para todo el auditorio, Pedro. Por supuesto, también para ti, querido amigo. Y antes de despedir, nada más decir que en la semana entrante haremos un compromiso de Somos México y la Revolución del Intelecto en Guadalajara. Estaré presentándome el próximo martes 22 a las 18 horas en el Auditorio Palco
en el Museo Palco, en el Auditorio Consuelo Velázquez, en Guadalajara. Martes 22 de marzo, 18 horas, Somos México, la revolución del intelecto. Quiero hablar contigo. Los boletos van entre los 150 y los 50 pesos. La idea es que nos reunamos a toda costa. Hay que hablar de este país. Urge. Es un momento complejo de México. Ahí les espero, en México, en Guadalajara. Hasta entonces, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Buen fin de semana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.